Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre bendito, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos reunirnos en tu casa. Ahora, Señor, abrimos tu palabra, pedimos que sea tu Santo Espíritu, el mismo que la inspiró, quien ahora, Señor, a pesar de la indignidad de mis labios, pueda, sin embargo, ser portador del mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad. Te lo rogamos siempre, en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, este es un milagro que hemos leído, que aparece, además de Marcos, en los otros dos evangelios sinópticos, Mateo y Lucas. Marcos tiene una peculiaridad, es el único que identifica con el nombre propio a este hombre que es sanado por Jesús. Pero como muestra el Evangelio, no solo recibe sanación, sino también salvación. Y yo quiero pedirles ahora que iniciamos esta reflexión que tengan muy presente esto de aquí en adelante, ¿sí? Ténganlo allí. Este episodio se desarrolla durante el viaje del Señor Jesús hacia la ciudad de Jerusalén. Jesús había estado en Jericó, que precisamente se encuentra en medio del camino hacia la ciudad de Jerusalén. El texto nos dice que el Señor Jesús estaba ya de salida junto a sus discípulos y además una gran multitud que lo seguía. Los que tengan la Biblia, les sugiero que la tengan abierta y si no, el programa también nos puede ayudar. Una gran multitud que lo seguía. Y esto, hermanos míos, es mucho más común de lo que uno podría pensar, por varias razones. Recuerden primero que para la fiesta de la Pascua, cientos de miles de judíos de todas las naciones se dirigían año tras año a la ciudad de Jerusalén. Así que muchos de esa multitud que acompañaba al Señor estaban allí porque tenían el mismo destino. Además, las personas que no podían desarrollar este viaje todos los años, o al menos ese año, solían volcarse hacia las carreteras, hacia el camino, por la gran afluencia de gente que se producía entonces. Una atracción especial generaban los maestros, en plural, quienes acostumbraban a desarrollar sus enseñanzas en una forma de compartir sus enseñanzas mientras iban caminando, mientras iban andando en su viaje. Y eso mismo es lo que vemos hacer a nuestro Señor Jesús. Desde luego que, aunque eran muchos los maestros que existían en aquella época, el Señor Jesús había generado una atención muy especial por las maravillas que solo Él hacía, los milagros, por la sabiduría de un conocimiento nuevo, de una enseñanza distinta que salía de sus labios, pero además por la forma como había desafiado a las autoridades religiosas de entonces. Para quienes para entonces ya habían decidido acabar con la vida del Señor Jesús, eso lo pueden ver ustedes en los capítulos anteriores, por la amenaza que el Señor representaba para su reputación, la reputación de las autoridades judías, pero además para sus privilegios y el uso y abuso de su autoridad. El Señor había expuesto y había descubierto lo que realmente habitaba en la mente y en el corazón de estos religiosos y cuán equivocados estaban en la interpretación estrecha y la imposición de su ley. De manera que allí estaba mucha gente atraída por todo lo que en ese momento el Señor Jesús representó e iban siguiéndolo mientras el Señor compartía sus enseñanzas. Bueno, y donde hay mucha gente, queridos hermanos, hay muchas oportunidades también, ¿cierto? Por eso en el camino se había colocado, dice, un hombre que tenía una discapacidad. Se trataba de un ciego que Mateo identifica con el nombre de Bartimeo,
que significa hijo de Timeo. Y yo pensaba en eso, en estos detalles que a veces el Evangelio nos deja. Porque sin duda la condición física de este hombre no le habría permitido tener mayores oportunidades para generarse un nombre, para generar un reconocimiento propio. La gente entonces lo reconocería nada más como el hijo ciego o el hijo desvalido de alguien más. Ciertamente, llamar a las personas en referencia a su progenitor formaba también parte de la cultura, de la costumbre en aquel entonces, pero precisamente considerando las circunstancias culturales, hermanos, de la época, era muy poco en lo que podía esperanzarse un hombre en las condiciones de Bartimeo. Por eso el Evangelio nos detalla que este hombre ciego se encontraba en el camino mendigando. Entonces era de lo más común encontrar a personas enfermas o con discapacidad física en una situación de mendicidad. Bueno, hermanos míos, incluso en nuestro tiempo, esto es algo que sigue ocurriendo y que nosotros podemos ver en las calles de nuestras ciudades, sobre todo en continentes como lo nuestro. Sin embargo, en dicho contexto, podría verse a estas personas mendigando por dos posibles razones. Escuchen bien esto. Primero, efectivamente, por encontrarse en una situación de total indefensión, sin ninguna posibilidad de valerse por sí mismo, más que por la caridad de las personas, y no tenían posibilidad alguna que mendigar para sobrevivir. Esta puede ser una razón. Pero hay una segunda posible razón, que aun y cuando podría pertenecer a una familia con posición social y con la capacidad suficiente para cuidar de él, sin embargo, estas personas mendigaban como un acto de penitencia, buscando la misericordia de Dios y con la esperanza de recibir un milagro que los sane. Esto era muy común también. Y esta creencia de que su enfermedad o condición se deba al castigo divino por causa de sus pecados y la posibilidad de ganar algún mérito que nos haga dignos del favor de Dios, en realidad, hermano, es una creencia muy vigente incluso entre los cristianos. Mucha gente, por ejemplo, busca aplacar y callar su conciencia con obras caritativas. Porque entre otras cosas temen que por su condición pecadora sean castigados y pierdan lo que ya tienen: la vida, la salud, sus bienes, etc. Bueno, la creencia entonces de que las enfermedades y la discapacidad física eran consecuencia de los pecados estaba muy difundida. Yo quiero que ustedes recuerden un pasaje muy conocido sobre la sanación del ciego de nacimiento que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. ¿Lo recuerdan? Toda la historia comienza con una pregunta que los discípulos del Señor le plantean al Señor. ¿Cuál fue esa pregunta? En el capítulo 9. No se molesten en buscarlo, ya después lo pueden leer, de Juan. Inicia el capítulo con los discípulos preguntándole al Señor: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Hay quienes afirman, por cierto, hermanos, que el ciego de nacimiento que aparece en este Evangelio de Juan es el mismo Bartimeo que Marcos identifica y que los demás evangelios también registran. No hay consenso en eso por varias razones. Incluso Marcos dice que Bartimeo recobró la vista, y si la recobró es porque ya antes la tuvo, y si la tuvo no era ciego de nacimiento. Ahora, en realidad, hermanos, no creo que ese asunto tenga mayor trascendencia, puesto que fueron muchos los ciegos a quienes el Señor sacó de la oscuridad. Pero lo más importante aquí es lo que sucede tanto con Bartimeo como con el ciego de nacimiento del Evangelio de Juan.
que pudiendo ser el mismo o no, discusión que a algunos les interesa, ambos fueron sanados. Pero lo más importante, ambos fueron hechos salvos. Y hace un momento yo les pedí que tengan esto presente, ¿verdad? Bueno, síganlo todavía teniendo presente, pero no lo olviden. Por ahora veamos que esta creencia de que su condición, en este caso de ciego, de ceguera, de padecer de ceguera, era un castigo por causa del pecado, los llevó a mendigar. Estas personas salían a mendigar como un modo de pagar penitencia, ya les decía, con esperanza remota de alcanzar misericordia y recibir sanación. Entonces, en cualquiera de estas dos situaciones, que podría haberse encontrado Bartimeo, ya sea que era un hombre desamparado, que por su discapacidad no tenía mayor oportunidad que mendigar, o ya sea que aún cuando perteneciendo a una familia pudiente, mendigaba como penitencia para buscar el favor de Dios y un milagro que lo saque de su situación. En cualquiera de los casos, el camino hacia Jerusalén, a donde se dirigía la gente para celebrar la Pascua, viaje que sería muy difícil de emprender para una persona lisiada, era una gran oportunidad. Teniendo una familia que lo sostenga o necesitando de mendigar para vivir, estar donde había afluencia de gente era importante para Bartimeo. He tratado de pensar cuál de las dos situaciones es la más probable, mirando desde luego el contexto y los detalles que nos muestra el Evangelio. Y lo que encuentro más importante es que en ambos casos existe la misma necesidad. Si bien era un hombre a merced de la solidaridad y de la caridad de la gente, o alguien que tenía techo seguro, pero que buscaba la sanación de Dios a través de una penitencia, en cualquiera de los casos tenían la misma necesidad, el mismo anhelo, la misma insuficiencia, la misma necesidad de Dios. ¿Qué les parece si volvemos a mirar los versículos del 46 al 48? Entonces dice, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta ahí. A partir del versículo 47, hermanos, vemos varios aspectos que podrían pasar desapercibidos o tomados como simples detalles, pero que resultan imprescindibles cuando se tiene una experiencia real con la persona de nuestro Señor Jesús. Hemos mencionado hace un momento dos posibles situaciones que explican la presencia de Bartimeo en algún lugar del camino por donde haría su paso el Señor Jesús, por donde pasan también sus discípulos y con ellos una gran multitud, camino a la ciudad de Jerusalén. Pero no olviden que también hemos dicho que mucha gente tenía especial interés de encontrar al Señor, de ver al Señor, quien para entonces había extendido su fama como maestro y como hacedor de milagros, de maravillas. Y es imposible no preguntarse, ¿Bartimeo lo estaría esperando? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Bartimeo había oído del Señor. Y este es un aspecto imprescindible. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Eso está en Romanos 10:14. Cuando se pregunta, ¿cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ahora nos damos cuenta cuál es la misión de la iglesia. Los cristianos no predicamos
No compartimos nuestra fe porque queremos que toda la gente piense como nosotros. De ninguna manera. Predicamos porque hemos sido enviados a presentar a Cristo. ¿Cómo esperamos la salvación de la gente si no presentamos al Salvador? No hay salvación sin Cristo. ¿Cómo van a invocar, dice el apóstol Pablo, a quien no han creído? ¿Y cómo van a creer de aquel de quien no han oído? Bartimeo invocó a Jesús porque había oído de él. El texto dice que cuando oyó que él pasaba, que aquel que pasaba era Jesús de Nazaret, entonces ¿qué hizo? Clamó. Hermanos, el mundo necesita clamar a Cristo. Pero ¿cómo van a clamar a aquel de quien no han oído? Esa es la misión de la iglesia. Presentar a Cristo resucitado. Darlo a conocer conforme es testimoniado y revelado por su palabra. Es decir, presentar al Cristo de la Biblia. No basta el Cristo de nuestra cultura, tampoco el Cristo de la religión. Necesitamos al Cristo de la Biblia, que vino al mundo a morir por nuestros pecados y a ofrecernos perdón y vida eterna por la fe en Él y sus méritos en la cruz del Calvario. El texto dice que Bartimeo clamó a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí hay varios aspectos importantes también, hermanos, en los que vale la pena detenernos un momento para meditar. Según lo que el Evangelio nos muestra, ¿cuál es el nombre en quien debemos clamar a Dios? Jesús. En la Biblia, acuérdense que cuando se habla del nombre, se habla de la persona misma. Clamar su nombre es clamar a Cristo. No hay otro nombre en quien podamos confiar para salvación. ¿No lo dice la Biblia también? El libro de los Hechos, en el capítulo 4, se relata que Pedro y que Juan, luego de haber sido tomados presos, fueron llevados ante el concilio para ser interrogados por los sacerdotes, por las autoridades judías, y que dice la Biblia que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, nadie puede decir esto por sí mismo, lleno del Espíritu Santo, habló y dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. La piedra, esa que habló Jesús, la roca sobre la que edificará su iglesia, que no es Pedro sino Cristo, y en ningún otro, dice Pedro, en ningún otro, miren que bien lo entendió Pedro, ¿no? Qué pena que buena parte de la cristiandad no lo entienda. Pedro lo entendió bien, que la piedra angular, que la roca sobre la que edifica la iglesia es Cristo, lo está diciendo Pedro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Qué nombre clamó Bartimeo en busca de misericordia? El nombre de Jesús. Porque solo Cristo salva. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Bartimeo había oído, y el Señor quiere que más personas en el mundo oigan de Él, y para eso ha puesto a su iglesia como testigo suyo, para darlo a conocer a todo aquel que lo necesita. Y este es otro aspecto fundamental, hermanos. A todo aquel que lo necesita. ¿Habrá quien no lo necesite? Bartimeo no tenía dudas de su necesidad. Él sabía y reconocía perfectamente su necesidad. Y la mayor de las desgracias de la humanidad de hoy, hermanos, es no reconocer su necesidad de Dios. El hombre no reconoce que está perdido. El hombre cree y siente que es capaz y suficiente para resolver sus problemas.
No hace mucho leí en las redes sociales, la verdadera religión es ser buena persona. Yo estoy seguro que quien publica algo así busca ser buena persona de corazón. Pero nosotros sabemos por la Biblia que no somos buenas personas, que necesitamos a Cristo. Y desde luego Dios nos ha dado muchos dones que ha permitido que el ser humano desarrolle y alcance avances extraordinarios en los campos de la ciencia, en los campos de la tecnología. Por ejemplo, a Dios gracias, hoy podemos atender una serie de enfermedades que en otro tiempo mataban millares. Nuestras sociedades han desarrollado sistemas legales, sistemas económicos que han permitido elevar enormemente las condiciones de vida de las personas. Principalmente, hermanos, de las que en otro tiempo vivirían en absoluto desamparo, como las viudas que hoy tienen derechos. Pero antes no, en los tiempos bíblicos no. Los ancianos que hoy tienen pensión, y Dios quiera más personas puedan tenerla. Los enfermos que tienen atención médica. No podemos decir que las cosas no han mejorado. Ciertamente nada de esto ha significado y tampoco significará el fin de las injusticias ni de la maldad humana. Hoy mismo los países de mayor desarrollo son los que impulsan, por ejemplo, el aborto, el abandono de los ancianos. Hay una corriente fuerte allí. La destrucción de la familia, alegando incluso causas justas. Pero de verdad que hemos avanzado muchos campos, al mismo tiempo que una nueva, vieja forma de idolatría impera. Nueva, porque se impone como una moda, pero vieja, porque es la vieja idolatría de siempre, la idolatría que pone al hombre como su propio Dios, la idolatría que pone al hombre como el centro y en el que deposita su confianza y que cree puede determinar su futuro. Pero la Biblia enseña algo diferente. Perdónenme que hoy estoy tomando muchas citas así. Santiago 4 dice del 13 al 14: ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos dinero, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana y qué es la vida de ustedes, que si es como la neblina, en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No tener la vida, hermanos, la vista, puede parecer una desgracia para cualquiera de nosotros, pensando y volviendo al compartimento. Pero a veces necesitamos estar en una situación así para poder reconocer nuestra verdadera necesidad. Dios nos libre. Que necesitemos pasar por situaciones duras para reconocer nuestra necesidad. Bartimeo se supo y se reconoció un necesitado, insuficiente. Y nosotros, todos los hombres de este mundo, y cuando digo hombres, digo varones y mujeres, necesitamos saber y reconocernos como necesitados. Cuando reconocemos nuestra necesidad espiritual, nuestra verdadera condición, nuestra incapacidad e insuficiencia para hacer algo de valor eterno a favor nuestro. ¿Qué puedo hacer de valor eterno por mí? Nada. Nada. Puedo hacer muchas cosas por mí y por los demás, pero ¿qué de valor eterno? ¿Qué que trascienda este mundo? Nada. Entonces sabremos que necesitamos ser rescatados, que necesitamos ser salvados, y por consiguiente sabremos y reconoceremos que necesitamos entonces de un Salvador. Bartimeo supo de su necesidad y supo reconocer que Cristo era el Salvador, este que había sido prometido por los profetas, anunciado por los profetas. Porque tan importante como reconocer nuestra necesidad de salvación es reconocer a nuestro Salvador. No son pocos, hermanos, en este mundo los que buscan salvación en donde no hay salvación.
ya sea porque ponen su confianza en las cosas terrenales, su dinero, su poder, sus relaciones, o porque prestan oídos a enseñanzas falsas. El Señor Jesús fue muy claro al decirnos que fuera de Él no hay salvación. Cuando Bartimeo llamó al Señor Jesús Hijo de David, estaba reconociendo y anunciando que Jesús es el Mesías prometido, aquel que tenía el poder para redimir al pueblo conforme a las Escrituras. Ahora, ciertamente, hermano, Bartimeo, como sucedía con todos en ese momento, incluyendo a los discípulos del Señor, aún no habían comprendido a cabalidad qué tipo de Mesías era el Señor. Que Jesús no era un Mesías guerrero que venía a instaurar un reino terrenal en favor del pueblo judío sobre todos los demás pueblos de la tierra. No. Todos todavía seguían pensando así, incluyendo a los discípulos del Señor. No habían entendido que el Mesías debía morir en una cruz por los pecados de toda la humanidad. Estas verdades teológicas aún no eran comprendidas. Pero lo que aquí vemos es la fe en Cristo por encima de la teología. Porque si bien los cristianos, hermanos, estamos llamados, y aquí incidimos mucho en eso, en crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, y para eso es fundamental guardar la sana doctrina y las buenas prácticas. Sin embargo, hay que olvidar que no estamos llamados a ser teólogos, sino creyentes que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas por la fe. Por la fe. Somos llamados a rendirnos a Él, a confiar y depender únicamente de Él por la fe. Ahora, aquí todavía hay un poco más. ¿Por qué clamó Bartimeo? ¿Qué pedía? Misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Si entendemos la gracia como un regalo inmerecido, es decir, recibir lo que no merecemos, por la misericordia de Dios no recibimos lo que sí merecemos. Bartimeo clamó por misericordia porque logró comprender, aunque su teología no era completa, pero por la fe, que no era merecedor de ningún favor de Dios. Por el contrario, se reconocía pecador y pedía misericordia porque sabía lo que como pecador merece. Y yo no sé si la creencia del castigo divino tuvo que ver con esto, pero como sea, logró comprender algo que todos necesitamos reconocer también, queridos hermanos: nuestra condición caída y por lo tanto indigna, por la cual todos por igual somos merecedores de la ira de Dios. No, pero yo no soy un santito, pero no soy tan malo, no le robo a nadie, no le hago daño. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, que no hay un solo justo, porque somos pecadores. Y sin Cristo estamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que podemos merecer de parte de Dios: su ira, su juicio. Y en medio de su comprensión aún deficiente, pues como ya hemos dicho, Jesús no vino como un Mesías guerrero, no vino a instaurar un reino terrenal. Sin embargo, Bartimeo supo reconocer de que Jesús tenía el poder para responder a su clamor, que Jesús era el dador del perdón para quienes responden con fe a su palabra. 49 y 50 dice: Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Y arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. El Señor responde a quien clama su nombre. ¿Amén? Pero no perdamos de vista que es el Señor quien llama. El Evangelio nos precisa que este hombre se hallaba
sentado en un lugar del camino, desde un rincón oscurecido por su ceguera, clamó al Señor. No sé cuál sea nuestra ceguera y cuál nuestro rincón, pero donde quiera que estemos, clamemos al Señor. Y ahora logra escuchar el llamado del Señor a través de lo que yo llamaría la voz de la iglesia. La voz de la iglesia. Porque como bien sabemos, hermanos, por la Biblia, es la iglesia la llamada a presentar a Jesús, a compartir la palabra de Dios, que llama al hombre al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Que no debe hacerlo como hicieron con este hombre, cuyo clamor de angustia intentaron callar. ¿Lo han visto? El versículo 28. Calla. Estás interrumpiendo, no puedo escuchar las enseñanzas del Señor. Porque cuando la iglesia está ensimismada, pensando egoístamente solo en su propio provecho, entonces todo lo demás le molesta. Y empezamos a mirar con cara de superioridad moral a los demás. Pero cuando está atenta a la necesidad de los demás, anima, sirve de ayuda y se convierte en la voz de su Señor, que llama al pecador a la fe. Anímate, levántate, que Jesús te llama. Esa es la iglesia, esa es la voz de la iglesia. Ese es el mendigo que le dice a otro: ven, ánimo, que yo sé dónde hay pan de la vida eterna. Amén. Dice el Evangelio que al llamado del Señor, por la voz de su iglesia, Bartimeo respondió con lo que hemos llamado en el título de nuestro sermón, un salto de fe. Mejor incluso, el salto de fe que todos necesitamos dar alguna vez. Y para poder ser impulsados, hermanos, necesitamos quitarnos de encima lo que sea que obstruya nuestra respuesta al Señor. Dice el evangelista que Bartimeo arrojó su capa. Y este no es un simple detalle, hermanos, sino más bien un mensaje muy potente. La capa, por un lado, tenía un valor especial en aquel entonces, porque las personas podrían ser despojadas de cualquier prenda, menos de su capa. Pues era lo único que les permitía sobrevivir si acaso, como los menesterosos y mendigos, debían pasar la noche a la intemperie. Había una costumbre que los protegía de que no se les quitara la capa. Ahora, que un hombre ciego que mendigaba arroje su capa expresa su entrega, su confianza plena por aquel que lo había llamado. Toda su esperanza estaba ahora en Jesús, porque había reconocido primero su total incompetencia para salvarse a sí mismo. Había reconocido su condición indigna y ahora podía oír la voz del Señor que lo había llamado. Y actualmente, hermanos, entre los palestinos, la capa es un signo además de dignidad, incluso de posición social. No habría sido distinto entre los judíos en aquellos tiempos. De manera que hay otra posibilidad con esto de la capa, que una persona enferma o con discapacidad, pero que pertenece a una familia pudiente y que, como hemos señalado ya, mendigaba en busca de sanidad y sanación, su capa sería un distintivo que le daba el mensaje a los demás de que se trataba de una persona culta, de una familia respetada. Y si este entonces fuera el caso de Bartimeo, lo cual es sumamente posible, su capa era esa distinción. Y esta posibilidad a mí me parece aún más significativa, hermanos, porque la única forma de presentarnos ante el Señor es humillados, despojados de todo orgullo y todo signo de altivez. La única manera de llegar a los pies del Señor Jesús es habiendo quebrado, doblado nuestras rodillas, reconociendo así nuestra indignidad y nuestra necesidad de misericordia. Ten misericordia de mí, clamó Bartimeo. Y Dios quiere, hermanos míos, que los que estamos aquí
o quienes reciban este mensaje por los medios virtuales, nuestros hermanos de la iglesia en Huacho, se unen siempre con nosotros en los primeros domingos de la semana que celebramos la cena, podamos oír la voz del Señor llamando a través de su iglesia, y sea lo que sea que hasta ahora les haya impedido dar el salto de fe y venir a Jesús, se lo quiten de encima y lo arrojen si es necesario, para que nada se interponga entre usted, su Señor y su salvación, ni su cultura, ni su religión, y nada que obstruya nuestra relación con Jesús y nuestra salvación. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Versículo 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que seamos nosotros lo que podamos reconocer, lo que verdaderamente necesitamos. Bartimeo, ¿qué pidió? Sanación. ¿Y qué recibió? Salvación. Salvación. ¿Qué le ha dicho el Señor? Tu fe te ha salvado. ¿Y qué prueba que Bartimeo recibió salvación? Bueno, si el Señor lo dijo, no hay lugar a dudas. Pero no siempre vamos a tener una manifestación tan clara como la que tenemos en este pasaje, puesto que en ese momento el Señor estaba físicamente con ellos. Pero ahora, ¿qué nos habla de la salvación? En realidad, hermanos, solo Dios conoce el corazón del hombre. Pero hay una señal, yo diría inequívoca, y que todos podemos ver, y que nos lleva a glorificar a Dios, no a alabar a la persona, ni a las personas, sino a Dios. ¿Cuál? Una vida transformada. Una vida transformada. Una persona que venga a la iglesia, no es suficiente. Una vida transformada. En Efesios el apóstol Pablo dijo: al que roba, que no robe. Ya está suficiente. No, dice que trabaje. Ya está suficiente. No, que ahora con lo que trabaje ayude al que no tiene. Una vida transformada. El Evangelio dice que Bartimeo recobró la vista. ¿Y qué más? Siguió el camino de Jesús. Siguió a Jesús en su camino. ¿El camino de quién? De Jesús. Hermanos, esa es la fe bíblica, que no tiene que ver con creer en cosas improbables, que no tiene que ver con creer en quién sabe qué o quién, sino que tiene que ver con creer en la persona correcta, Jesucristo. Cuando el Señor le afirma: tu fe te ha salvado, no le está diciendo que su fe es poderosa y que no importa en lo que crea mientras crea. No, de ninguna manera. Que su fe estuvo puesta en la persona correcta, que si tiene el poder, que Él, la persona, es quien tiene el poder para oír su clamor y para responder a Él con misericordia, no dándole lo que merecía, sino lo que no merece: el perdón de sus pecados, la salvación, la vida eterna. Es por la fe en Cristo Jesús que somos salvos, y que no siempre tendrá que ver, hermanos míos, con sanación y favores terrenales. No. Ese hombre recobró la vista para la gloria de Dios y para dar testimonio de que Jesús era el Mesías prometido. El Señor ha dicho que todo esto vendrá por añadidura, pero el Señor Jesús murió en la cruz para traer salvación a los que son suyos, para darnos vista, pero vista del Espíritu, para abrir los ojos del Espíritu y poder reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Ciertamente, hermanos míos, muchos son los bendecidos por el Señor. Son incontables los que reciben sus favores, sus bendiciones. En la Biblia encontramos textos que señalan que el Señor sanaba toda dolencia. ¿Han visto? Hay textos que dice
a todos los enfermos. Es decir, que en esas ocasiones no hubo quienes no recibieran sanación, quienes no recibieran el favor de Dios, quienes no recibieran la bendición de Dios. Pero en la mayoría de los casos no tuvo mayor relación con la fe y por consiguiente con la salvación de sus almas. Hoy mismo son muchas las personas que reciben sus favores cuando reciben respuesta a sus peticiones, por ejemplo. Y yo le doy gracias a Dios cuando recibimos pedidos de oración de personas que de pronto creen al Señor de una manera u otra, pero recurren a uno a pedir oración por la salud de un ser querido, o por el trabajo deseado, o el bienestar y la protección sobre sus seres queridos. En la mayoría de los casos, nada de eso tiene que ver con la transformación de la vida. ¿Y por qué? Porque todos buscamos el favor de Dios, pero no estamos dispuestos a seguir sus caminos. Bartimeo fue salvo, su vida fue transformada, porque siguió a Jesús en su camino. Bartimeo no volvió a ser el mismo, no por haber recobrado la vista, sino por haber seguido al Señor en su camino. Muchos podríamos estar aquí porque deseamos los milagros del Señor, pero que sea por la gracia de Dios que tengamos el mismo deseo, por sus dones espirituales, por su gracia. Si nuestros ojos espirituales han sido abiertos, hermanos, y nos llamamos cristianos, y hoy podemos ver la luz de la verdad revelada en Jesucristo, no podemos, no debemos persistir en nuestros caminos, porque estos siempre van a ser egoístas e incapaces de buscar lo que a Dios le agrada por nuestra naturaleza caída, que todavía conservamos. Podría ser que el Señor nos abrió los ojos, pero que a diferencia de Bartimeo hayamos querido mantenernos en nuestros propios caminos, tercamente, e incluso forzar al Señor a que tome la dirección que nosotros deseamos. Nos toca seguir al Señor en su camino, porque Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cualquier otro camino es camino de hombres que puede prometer para bienes, pero que en realidad nos llevará por sendas de dudas, los cristianos. Esto es para mí, por si acaso, no lo estoy predicando para mí. Si es que alguien lo quiere tomar, bien, yo estoy predicando para mí. El que insiste en su camino va a tener dudas, va a tener temores, va a tener desobediencias, va a tener rebeldía, se va a volver tibio, inconstante, pasivo, falto de pasión y de sed por su Señor. Somos cristianos, el Señor nos abrió los ojos, pero quizás yo quiero insistir en mis caminos. ¿Cuántos viven su fe de esa manera, hermanos? Sin constancia, sin pasión, ni amor, ni compromiso, y sin ofrecer ningún servicio. ¿Qué nos hace cristianos, además de venir a la iglesia los domingos, si acaso no tenemos algo que nos llame mejor la atención ese día? Hermanos, que el Señor nos libre de algo así, porque el Señor nos abrió los ojos para seguirle, para que a través de una vida transformada le sirvamos a Dios, a su iglesia y al mundo a través de ella. Y para los que no han experimentado la luz de Cristo hoy, a través de su iglesia, imperfecta, pecadora, pero perdonada y restaurada por el Señor Jesús para presentarlo al mundo, hoy han podido oír su voz, que llama a reconocer nuestra necesidad espiritual, que llama a reconocernos pecadores y por lo tanto la necesidad de arrepentirnos y de dar el salto de fe que todos necesitamos dar en Cristo Jesús, en quien hay salvación, en quien hay esperanza, perdón y vida eterna. Amén. Amén. El Señor nos bendiga y nos haga felices. Padre bendito, gracias por esa palabra, por cómo nos desafías, Señor, nos
nos haces caer en cuenta, Padre amado, de nuestra indignidad, de nuestra resistencia. Te pedimos ahora, Padre, que por tu Santo Espíritu podamos ser llenos de Él, que nada de nosotros, Señor, se resista a tu dominio, a que en medio de nuestra vida cotidiana, Señor, seamos personas que le llevemos ánimo al mundo, que cuando tu voz sea proclamada, Señor, no lo usemos para indicar a las personas, sino por el contrario, para identificarnos con ellas, porque somos pecadores, a quienes tú por misericordia has perdonado, Señor. Que los que son tuyos puedan responder a tu voz, conforme a tu santa y soberana voluntad. En el nombre de Jesús oramos.